Si fueras turista en la antigüedad, habría algunos grandes monumentos en tu lista de lugares que visitar. Las 7 maravillas del mundo antiguo. Desde el faro de Alejandría hasta los jardines colgantes de Babilonia. Estas proezas de la ingeniería fueron construidas por griegos y egipcios hace miles de años. Solo una de las 7, la Gran Pirámide de Giza, permanece intacta. Hemos reimaginado el aspecto que tendrían estos increíbles lugares si fueran atracciones turísticas en la actualidad. Quédate para ver las 7 maravillas del mundo antiguo hoy en día. Templo de Artemisa en Éfeso, Turquía. Descrito por el autor romano Plinio el Viejo como el monumento más maravilloso de la magnífica cultura griega, este templo se ganó sin duda su título de maravilla antigua. Construido en el siglo VI a.C. en la costa occidental de la actual Turquía. Estaba dedicado a Artemisa, la diosa griega de la caza y la naturaleza. Según Plinio, el templo medía 129 metros o 425 pies de largo y 68 metros o 225 pies de ancho, es decir, casi el doble que el Partenón de Atenas. El templo causó un gran revuelo durante su vida, ya que fue atacado varias veces. Fue destruido por primera vez en el año 356 a.C. en un incendio intencional provocado por el famoso pirómano griego Heróstrato, que prendió fuego a las vigas de madera del templo en busca de fama. Tras ser reconstruido, fue destruido de nuevo en 262 después de Cristo durante una redada de los godos, una tribu germánica oriental. Hoy solo quedan los cimientos y una única columna que aún puedes explorar. El faro de Alejandría, Egipto. El faro de Alejandría es probablemente el faro más famoso de todos los tiempos. El imponente monumento estaba situado en el islote de Faros, frente a los 2 puertos de Alejandría, este y oeste, con más de 110 metros o 360 pies de altura. Se construyó entre los años 300 y 280 antes de Cristo. El faro, que se mantuvo en pie durante unos 1600 años, fue probablemente la segunda estructura más alta construida por el hombre en el mundo antiguo, después de las pirámides de Giza. 3 terremotos entre 956 y 1333 dañaron gravemente el faro. Después, en 1477 se construyó sobre sus ruinas la ciudadela de Qaitbay o fuerte de Qaitbay. En 1994 los arqueólogos descubrieron lo que se cree que son los restos del faro en el fondo marino del puerto este. Mausoleo de Halicarnaso, Turquía. Esta gran tumba se construyó entre 353 y 350 a.C. para Mausolo, gobernador de la ciudad de Caira, en el suroeste de Asia Menor, ahora conocida como Bodrum, Turquía. La estructura, planeada por el propio Mausolo, era tan impresionante que su nombre se convirtió en el origen de la palabra moderna mausoleo. Según el autor romano Plinio el Viejo, el monumento se construyó con lujoso mármol blanco y dorado de Atenas, también de mármol rojo de Turquía, montado sobre un podio rectangular. Una impresionante edificación con 36 columnas conducía a un tejado piramidal de 24 escalones, donde había una enorme estatua de mármol de Mausolo, montado en un carro disfrazado del héroe griego Hércules. Fue destruido por una serie de terremotos entre los siglos 11 y 15 después de Cristo. Las piedras que quedaron se habrían reciclado para otros edificios. Estatua de Zeus en Olimpia. El escultor griego Fidias creó esta estatua de 12 metros o 39 pies, chapada en oro y marfil hacia el año 436 a.C. y la colocó en el templo de Zeus en Olimpia, al oeste de Grecia. La estatua tuvo una enorme influencia en el arte greco-romano, inspirándolo todo
desde la cerámica hasta las monedas. La obra representaba a Zeus en un trono de madera de cedro adornado con oro, marfil, ébano y piedras preciosas. En su mano, Zeus llevaba un cetro con una águila posada encima, mientras que en la derecha había una estatua de Nike, la diosa griega de la victoria. El templo cautivó al mundo antiguo durante 1000 años y se convirtió en un punto de interés para los asistentes a los antiguos Juegos Olímpicos. Nadie sabe exactamente cómo acabó la estatua. El templo de Zeus fue destruido en el año 426 después de Cristo y la estatua pudo haber desaparecido entonces. Otra teoría es que fue destruida durante un incendio cuando fue trasladada a Constantinopla en Estambul unos 50 años después. Gran Pirámide de Giza, Egipto, la más antigua y la única maravilla que sigue bien preservada en la actualidad. Es la Gran Pirámide, también conocida como Pirámide de Khufu. Es una de las 3 pirámides, Khufu, Khafre y Menkaure, erigidas en la orilla occidental del Nilo, cerca de Giza, en el norte de Egipto. Terminada hacia el año 2570 a.C., se construyó como tumba para el faraón egipcio de la cuarta dinastía Khufu y se cree que se necesitaron unos 20.000 trabajadores quienes tardaron 20 años en construirlo. Aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra caliza, cada uno de los cuales pesaba probablemente entre 2.5 y 15 toneladas, fueron cortados, transportados y elaborados para crear una estructura que pesa unos 5.7 millones de toneladas. A lo largo de los años, la pirámide ha sido víctima de la erosión, reduciéndose a sus 147 metros o 481 pies originales a los 138 metros o 451 pies actuales. Tal como se ve aquí, antaño, la Gran Pirámide habría estado totalmente cubierta por piedras blancas muy pulidas que formaban una superficie lisa. Algunas de estas piedras de revestimiento están expuestas hoy en día, incluida una en el Museo Nacional de Escocia. Impresionante. Jardines colgantes de Babilonia, Irak, probablemente la más misteriosa de todas las maravillas de la lista. Se cree que los legendarios jardines antiguos estaban situados cerca del Palacio Real de Babilonia, justo al sur del actual Bagdad, Irak. Se cree que los construyó el emperador Nabucodonosor durante su reinado en algún momento durante los años 605 y 561 a.C. para su esposa Amitis, quien al parecer echaba de menos los paisajes de su tierra natal en Persia. Sin embargo, como los manuscritos de la época no mencionan los jardines, algunos creen que podría ser solo un mito. Años después, algunos escritores clásicos describieron los jardines colgantes como construidos en piedra, un bien escaso en la zona, y con el aspecto de una montaña escalonadas. Plantas y árboles exóticos colgaban de las paredes, de ahí el término colgantes. Para mantener vivas las plantas en el desierto, lo más probable es que bombearan agua a través del edificio mediante un primitivo sistema de riego procedente de un pozo o del cercano río Éufrates. Coloso de Rodas, Grecia. Esta poderosa estatua no se llamaba Coloso de Rodas por nada. La escultura de bronce de Helios, el dios griego del sol, tardó 12 años en construirse, entre 294 y 282 a.C., y se erguía en el puerto de Rodas, con la impresionante altura de 32 metros o 105 pies. Fue creado por el artista Chares de Lindus para celebrar el fallido asedio de Rodas por el entonces soberano de Chipre en el 305 a.C. La estatua fue destruida por un terremoto
apenas medio siglo después, hacia el 225 o 226 antes de Cristo, y se continuó deteriorando durante los siguientes 800 años. Fue fundida y vendida como chatarra durante el siglo VII, después de que las fuerzas árabes conquistaran la isla. Se necesitaron unos 900 camellos para transportar todo el metal. Y quiero que me comentes qué opinas acerca de estas impresionantes maravillas. Sin duda, el mundo antiguo es fascinante. Y a mí me queda una reflexión, porque estas esculturas se construyeron en muy poco tiempo. La Gran Pirámide de Giza tardó muy poco. ¿Y por qué las construcciones en la actualidad tardan tanto? ¿No creen que pasa algo? Pero bueno, quiero que me dejes tu comentario y te suscribas para más videos.